Pensamiento del día domingo 2 de marzo. Ver lo positivo. En nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Es la exhortación que San Pablo dirige a los corintios después de hacer un gran anuncio, corazón de todo el Evangelio. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo. Todo nuestro comportamiento debería hacer creíble esta verdad que anunciamos. Es decir, estamos llamados a abatir todas las barreras que se oponen a la concordia entre personas y pueblos. En nombre de Cristo significa en su lugar, haciendo las veces de Él, viviendo con Él y como Él. Amémonos como Él nos amó, sin cerrazones ni prejuicios, sino abiertos para acoger y apreciar los valores positivos de nuestro prójimo, dispuestos a dar la vida unos por otros. Este es el mandamiento por excelencia de Jesús, el distintivo de los cristianos, válido aún hoy como en los tiempos de los primeros seguidores de Cristo. De esta forma, si todos nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras actitudes están impregnados de amor, serán como los de Jesús. Seremos como Él, portadores de alegría y de esperanza, de concordia y de paz, es decir, de aquel mundo reconciliado con Dios que toda la creación espera. Chiara Lubich. Fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 1997. Palabra de vida. Marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.